En el campamento base Protoss, a la sombra del magnífico artefacto Xel'Naga, el ejecutor Koronis permaneció tras el ala curvada del gran árbitro líder. Con una ráfaga de señales telepáticas, intentó seguir la compleja batalla entre las fuerzas enemigas en órbita. Se mantenía en contacto con el templario Mesta a bordo de la nave insignia recibiendo actualizaciones tácticas. Koronis habló a toda la flota a través del canal telepático, sabiendo que ninguno de sus enemigos podría oír o entender la poderosa transmisión mental. No muestren piedad con los enemigos de los primeros nacidos. Deben proteger el gran premio de la raza Protoss. Nuestro éxito aquí decidirá si el Kelja regresa a Aiur triunfante o derrotado. Mesta respondió: Sabemos lo que está en juego, ejecutor. No fracasaremos. Nuestra decisión nunca desfallecerá. Koronis terminó la transmisión, sabiendo que no podría haber dejado al Kelja en mejores manos, a menos que él estuviese en órbita, pero tenía otro trabajo que hacer aquí. Flanqueado por otros 4 judicadores, el judicador Amdor permanecía bajo el objeto, con sus manos de 3 dedos alzadas y extendiendo las garras. Todos se agruparon juntos, cantando mentalmente, percibiendo las vibraciones del Kala mientras intentaban detectar matices del resplandeciente objeto. Koronis se acercó a ellos, observando. Antes de ser ascendido a ejecutor había sido un alto templario, avesado en muchas habilidades telepáticas. Podía sentir las emanaciones del objeto expuesto, pero no determinar el origen. No podía comprender si era un mensaje o una advertencia. Amdor se volvió hacia el ejecutor e indicó las púas plateadas de los cristales que surgían como copos de nieve rotos de los escombros de la avalancha. Mira los cristales, Kaidarim. Estos solos son ya suficientes riquezas para deleite de todo el cónclave. Estos cristales, judicador, son una marca de los Xel'Naga. Su presencia confirma que este objeto es mucho más valioso de lo que soñamos en un principio. Amdor refulgió de satisfacción y placer. Debemos explorar, ejecutor. Vayamos al interior con toda la premura posible. Sin embargo, Koronis había elaborado otros planes. He ordenado a un grupo de dragones que se prepare. Amdor le miró frustrado, pero inclinó su grisácea cabeza en señal de respeto. Pese a sus ambiciones personales, el judicador no podía discutir ante tamaña muestra de sabia precaución. Koronis se giró y envió una señal al árbitro más cercano. Las alas de la gran nave se abrieron, con poderosos movimientos mecánicos que se volvían más melosos a medida que los guerreros cibernéticos se ejercitaban y marchaban. 4 dragones bajaron por la rampa de salida. Encasillados en un cuerpo esférico y propulsados por 4 patas de araña, los dragones avanzaron a paso pesado. Eran guerreros protos veteranos que habían resultado lisiados o mortalmente heridos en combate. En vez de morir al servicio del Kala, habían elegido trasplantar lo que quedaba de sus cuerpos a estos exoesqueletos mecánicos. Los caminantes se aproximaron pesadamente con sus cuerpos acorazados. Los cerebros de los desafortunados voluntarios concentraban sus energías a través del Kala para controlar los movimientos de las extremidades del dragón. Sus piernas articuladas eran capaces de gatear por terreno escabroso y escalar muros de roca con mayor facilidad de lo que podrían hacerlo los judicadores. Durante la larga, infructífera búsqueda del Kelja, estos dragones habían esperado largo tiempo, temiendo no contribuir jamás a una misión de suma importancia. Su mayor preocupación era que su sacrificio en convertirse en estos caminantes mecánicos vivientes hubiese sido en vano. Ahora los dragones tenían un propósito. Los primeros exploradores protos para entrar en el expuesto artefacto Xel'Naga se encaramaron hasta alcanzar la abertura de los túneles. Koronis y Amdor permanecieron juntos y observaron cómo los bravos dragones penetraban en el misterioso laberinto.
La batalla por refugio libre continuaba sin ningún indicio de esperanza para los combativos colonos. Octavia no tenía tiempo para planear algo o preocuparse por el futuro, solo para sobrevivir por el momento y matar a tanto ser como le fuera posible. Pero los voraces invasores alienígenas no necesitaban descansar. Algunos de los colonos lucharon cuerpo a cuerpo, usando utensilios agrícolas en un desesperado intento por detener la marea de criaturas monstruosas. A Octavia no le quedaba más misiles que disparar y no tenía ningún arma de mano. Corrió hacia la robocosechadora más cercana, un vehículo pesado que el alcalde Nikolai mantenía para uso personal. Sabía que el hombre no lo cuidaba tan bien como lo había hecho Lars y ella con el suyo, que ahora yacía despedazado cerca del lugar del artefacto alienígena, pero la robocosechadora aún podría causar mucho daño. Trepó por las cadenas, se arrojó al interior del enorme vehículo y encendió los motores. Un bufido del tubo de escape del Vespeno tosió de la parte superior como humo de las fosas nasales de un dragón. A través de la plaza de la ciudad, que ahora se había convertido en un terreno de caza para los Zerglings que habían atravesado las primeras defensas de los colonos, observó al cantero Kiernan Warner y a su esposa Kirsten saltar a una de las voluminosas y lentas máquinas de prospección minera. Se encerraron dentro del acorazado vehículo y avanzaron. Octavia encontró los controles de la cosechadora. Apartó a un lado algo de basura y chucherías que el alcalde había dejado en el asiento del conductor y aceleró, con las cadenas traqueteando a través de las calles. Apretando los dientes con fuerza, se preparó para encontrarse con la primera oleada de Zerg. Tras los pequeños atacantes en desbandada contempló monstruos más grandes, incluyendo 9 de las criaturas serpentinas que le habían disparado púas mientras huía en el pequeño oruga de la casa de Rastin, hidraliscos. Las fauces repletas de colmillos de los monstruos se abrieron del todo hasta sus atrofiadas orejas, y unos negros ojos sin alma la miraron a medida que las criaturas surgían el desafío a este enemigo mecánico. Antes de que se acercara demasiado para disparar el barrenero para cantos rodados, el primer hidralisco se flexionó y lanzó una descarga de proyectiles aguja. Los oyó rebotar contra la gruesa capa de robocosechadora. Octavia se sobresaltó ante el rebote contra el parabrisas, pero dejó un rastro de cristal resquebrajado. Llevó los motores hasta el límite y arremetió contra el primer monstruo Zerg mientras se preparaba para disparar de nuevo. La criatura era poderosa y estaba armada con más proyectiles aguja, pero no podía igualar la masa y el movimiento de la gigantesca máquina segadora. La azotó con sus garras, tratando de asirse a la robocosechadora para volcarla, pero el vehículo la apisonó con sus pesadas cadenas, convirtiéndola en un charco de exoesqueleto triturado y sustancias viscosas. Cerca, 2 de los restantes hidraliscos convergieron sobre ella desde lados opuestos, cada uno martillando el vehículo con otra andanada de púas. Oyó el estruendo metálico mientras los proyectiles arremetían desde el exterior, arañando y abollonando la chapa. Algunas se abrieron paso, dejando pequeños agujeros brillantes, si bien Octavia no se acobardó. En vez de ello, activó el poderoso brazo adjunto, una enorme cesta rodante con hojas afiladas que podían cegar campos de trigo tritical. Hizo descender el brazo adjunto como un enturbiado matamoscas sobre uno de los hidraliscos. El monstruo flageló y golpeó con dureza al tiempo que era cortado en 1.000.000 de trozos. Limo y sangre salpicaron el limpia parabrisas de la máquina. Embriagada por su éxito, Octavia osciló el brazo adjunto a la izquierda y lo giró hacia el tercer hidralisco, que trastabilló hacia atrás como si percibiera de repente el peligro. Lo descuartizó también a él, y luego lo llevó de nuevo al frente al tiempo que 3 monstruos más se agrupaban en un convenio esfuerzo por detenerla. Cerró los ojos con fuerza y siguió adelante. No sabía si las ronroneantes hojas de la cosechadora o las aplastantes cadenas destruían la nueva hornada de los hidraliscos, pero cuando la robocosechadora rebotó de emboscada, vio que los había dejado a todos muertos, sus pocas extremidades intactas y partes corporales aún crispadas sobre el comprimido terreno. Kiernan Warner había llevado su máquina de extracción minera lo bastante cerca para excavar sobre el suelo rocoso en el límite del maltratado perímetro. La catapulta de peñasco se apoderó de varias piedras y comenzó a lanzarlas como bola de cañón sobre las fuerzas Zerg. Docenas de frenéticos Zerglings fueron pulverizados en una rociada sangrienta.
El lanzador de rocas golpeó a 2 hidraliscos más, atravesando sus gruesos caparazones. En su angustia, una de las feroces criaturas roció una nube de agujas envenenadas en todas las direcciones. Algunas se batieron sobre la incómoda máquina de extracción minera, otras volaron como flechas salvajes en el cielo, mientras que las restantes masacraron a otros alienígenas enemigos que surgieron de las aberturas. Aturdidas por el repentino cambio de acontecimientos y la vehemencia de las defensas coloniales, las fuerzas atacantes titubearon. Octavia vio a las criaturas retroceder, su número disminuyendo progresivamente. Pero pronto los Zerg rodearon el perímetro octagonal de refugio libre y se aproximaron al noreste, donde se reagrupaban, listos para una completa invasión de la ciudad. Están intentando abrirse paso por el depósito de combustible, murmuró para sí misma, mirando hacia el área industrial donde los colonos almacenaban sus tanques de gas vespeno refinado. Refugio Libre siempre había mantenido un depósito de combustible para emergencias, decía el alcalde Nikolai, aunque Octavia estaba medio convencida de que los colonos habían mantenido tal reserva del volátil vespeno para no tener que volver a tratar con el viejo recluso Rastin. Sintió una punzada de tristeza, sabiendo que el prospector había sido una de las primeras bajas del enjambre Zerg. Bueno, ahora quizás su cuidadosamente recolectado vespeno pudiera ayudar en la defensa de Beka Rock. Octavia usó el lanzallamas frontal del árbol cosechadora para descargar una columna de fuego que marchitó a los Zerglings cercanos. El lanzallamas incorporado había sido originalmente diseñado para limpiar bosques espesos y crear un camino para nuevas tierras de cultivo. Ahora lo usaba para incinerar un campo de enemigos. Uno de los hidraliscos se volvió desafiante para enfrentarse a ella, alzándose y siseando, pero lo incineró con una bola de fuego dirigida a su horrible rostro. Las cadenas de la robocosechadora traquetearon sobre el accidentado terreno mientras se abría camino hacia el depósito de combustible. Quizá el ejército alienígena percibiera que era un punto débil de la defensa de la ciudad, o quizá solo querían el vespeno. Los monstruos se agruparon cerca del depósito y avanzaron juntos. Atravesaron las debilitadas alambradas de la ciudad como si no fuesen más que delgados cordeles y se amontonaron en la zona de almacenaje de los tanques de vespeno. Octavia sabía que solo tendría unos segundos y debía actuar ahora o su plan estaría condenado. Frenó las cadenas de la robocosechadora y dejó suelto el chorro de largo alcance de su lanzallamas, intentando cubrir el depósito de combustible. Decenas de Zerglings se marchitaron y excreparon. 2 hidraliscos se desplazaron a través de las diluidas llamas, chambuscando su lustrosa piel, aunque las criaturas no parecieron advertir ningún dolor. El objetivo de Octavia, sin embargo, no eran las abominables monstruosidades. Tras unos agonizantes segundos durante lo que dudó que el calor fuese suficiente, el primero de los tanques almacenados alcanzó su temperatura crítica. El combustible de vespeno brotó en una bola de fuego que reventó el tanque más próximo, lo que a su vez hizo detonar el tercero como un juego de dominio incandescente. La enorme explosión ondeó hasta el exterior, encrespando a todas las fuerzas Zerg dentro del depósito de combustible y lanzando al suelo a los que se encontraban en la periferia. La explosión continuó propagándose y Octavia se aferró a su asiento mientras la robocosechadora se encrepitaba y temblaba. Cuando el humo y las llamas se despejaron, vio para su sorpresa que el grueso del enjambre atacante había sido aniquilado por medio de las feroces explosiones, así como también por los continuos esfuerzos de los otros colonos. Las restantes tropas Zerg en los márgenes retrocedieron, o bien de terror o porque intuían la derrota. Aturdida, Octavia salió de la robocosechadora. Los colonos supervivientes emergieron de sus escondites, algunos demacrados por la conmoción, otros empapados de sangre, tanto roja como verdosa. Kiernan y Kirsten salieron a tropicones de su máquina de extracción minera, con la boca abierta y mirando sorprendidos. Nadie parecía creer que hubiesen ganado la escaramuza, que hubiesen expulsado a los implacables invasores alienígenas. El alcalde Nikolai emergió de su escondite en la torre de comunicaciones, sonriendo tan triunfantemente como un héroe conquistador. ¡Lo he conseguido! ¡Buenas noticias! He contactado con las fuerzas terráqueas.
Los militares vendrán pronto. Algunos de los colonos gimieron, otros aplaudieron. Octavia se sentía demasiado entumecida para expresar su inconformidad sobre las acciones del alcalde. Se bajó de las sucias cadenas de la robocosechadora, exhaló varios suspiros de fatiga y entonces levantó la vista sobrecogida al tiempo que oía un nuevo sonido retumbante, mucho más estrepitoso que el que había oído al amanecer. La tercera y más grande oleada de ser marchaba a través de las llanuras. Esta vez no solo pequeñas criaturas de exploración y algunos hidraliscos, sino también monstruos gigantescos, como versiones de pesadillas de mamuts prehistóricos con enormes colmillos como guadañas que parecían ser capaces de cortar edificios por la mitad. En los cielos, un cúmulo de retorcidas criaturas como dragones sobrevolaba en dirección al asentamiento. Decenas y decenas de hidraliscos se arrastraban en la línea frontal y estaban al llegar. Además, divisó a muchas otras criaturas, retorcidos engendros, horribles mutaciones. Todas parecían mortíferas, todas con la intención de aniquilar a los colonos terráqueos. Octavia solo podía observar abatida. Esta oleada sería imparable. En la órbita sobre Beka Rock, las naves del Escuadrón Alfa continuaban batallando y siendo aporreadas por las frenéticas flotas espaciales de los Protoss y Zar. El general Elmund Duke se paseó por el puente de control. Bien, caballeros, parece que necesitamos dejar atrás este pequeño campo de recreo, dijo, mirando el mensaje que su oficial de comunicaciones le había dado. Esos colonos necesitan nuestra ayuda. Así que tendremos que descender a la superficie y tener cuidado con la tormenta de fuego que allí se desencadena. El teniente Scott contempló el casco en llamas que quedaba del Bismarck y el dañado crucero de batalla Napoleón que ranqueaba a su lado, intentando liberarse de las convergentes fuerzas alienígenas. ¿Es tácticamente adecuado, general? Nuestras fuerzas están sufriendo un duro castigo aquí arriba. Ceñudo, Duke giró su anfractuoso rostro hacia el oficial táctico. Teniente Scott, sería bastante bochornoso haber recorrido todo este camino para rescatar a los colonos y que luego dejáramos a los alienígenas que los engulleran antes de que pudiéramos ayudarles. Había aprendido hacía tiempo que convertirse en un héroe de guerra era debido tanto a las relaciones públicas como a la brillantez táctica. No se preocupe, dejaremos algunas naves apostadas para que puedan seguir luchando contra el enemigo. El teniente asignó las órdenes de combate, indicando a la fuerza principal de naves terráqueas que rompieran el bloqueo orbital y descendieran a la superficie. Para el resto de las naves humanas abandonadas en el espacio para atacar a los Zerg y Protoss, parecía como si estuviesen huyendo. No es una retirada, insistió el general Duke. Estamos iniciando una ofensiva en dirección opuesta. La vanguardia del Escuadrón Alfa se zambulló a través de los polivorentos cielos como una caballería en movimiento para salvar a los asediados terráqueos de refugio libre. Abajo, Duke podía ver la ciudad ardiendo. Ya se había infligido una gran cantidad de daño, pero los colonos habían sobrevivido hasta ahora. El general distinguió la desbandada de Zerg atravesando con rapidez el terreno para rodear y engullir el asentamiento octagonal. Algunas de las criaturas enemigas ya se habían abierto paso a través del perímetro, pero ante la visión de los numerosos cuerpos alienígenas esparcidos por doquier, sin mencionar los humeantes cráteres y los escombros en llamas, el general Duke se sintió impresionado de que los colonos hubiesen sido capaces de montar una resistencia tan efectiva para un manojo de rústicos patanes. Ahora todo lo que necesitaba hacer era salvar a los suficientes para poder mostrar videos de su éxito en la red de noticias universal. Sonrió. Escorias alienígenas, ordenó a sus naves que abrieran fuego. El Escuadrón Alfa entró en la refriega como un toro en una tienda de porcelana, golpeando todo lo que se moviera, aunque esforzándose por evitar a lo que pareciese humano.
filas de Zerg aéreos, una superficie que el general Duke reconoció como mutaliscos, ascendieron, escupiendo limo ácido a través del aire. Por alguna razón, sin embargo, los mutaliscos no se enzarzaron con los cruceros de batalla. Más bien, los monstruos voladores trataron de alejarse, ascendiendo hacia el conflicto orbital. Probablemente habían sido convocados por los superamos en el espacio para encargarse de las fuerzas Protoss, ahora que los militares terráqueos se habían retirado de esa batalla en particular, y eso beneficiaba al general Duke. Las naves de evacuación terráquea se precipitaron hacia el suelo y descargaron tanques de asedio ardite, acorazados soldados pilotando armadura de combate Goliath y ciclodeslizadores buitre. Estas unidades militares avanzaron, preparadas para ocuparse de cualquier criatura terrestre. El general no mostró intención de restablecer el contacto con la administración política de la colonia terráquea. Esta era una operación militar y haría lo que él creía que fuera necesario. Sus hombres conocían la instrucción. Se extendieron para construir perímetros defensivos mientras los pequeños espectros y los enormes cruceros de batalla proporcionaban soporte aéreo contra los avances Zerg. Usando toda su potencia de fuego, las naves del Escuadrón Alfa atacaron repetidamente, triturando incluso a los ultraliscos del tamaño de un mamut, aniquilando oleadas de los restantes Zerglings, aplastando grupos de hidraliscos. Esto es más de lo mismo, dijo Duke, y se encargó de algunos de los controles de disparo en persona para no perder la práctica. Con los mutaliscos lanzadores de ácido y voladores bien lejos y sin inminente ataque enemigo, el asalto de Duke se convirtió en una derrota para el otro bando. Tras horas de absoluta masacre, solo perdieron 11 espectros, 5 Goliaths y un puñado de marines y murciélagos de fuego, todos los cuales obtendrían elogios honorables suscritos por el propio emperador Arturus Mensk, si el dominio ya había adquirido un nuevo sello de impresión. Tras el aterrizaje del Nora 3 a las afueras de la humeante ciudad, el general Duke desembarcó con su mentón bien alto. Esperaba ovaciones, aunque los colonos supervivientes parecieran exhaustos y aturdidos. Frunciendo el ceño ligeramente, vio que sus marines y murciélagos de fuego habían causado tanta destrucción a las edificaciones como a los propios Zerg, por desgracia. Aún así, era fuego amigo, de modo que los colonos no deberían quejarse. Daño colateral, eso es todo, murmuró para sí al tiempo que recorría la calle de su recién conquistada ciudad. Buscó al alcalde, o si los Zerg le habían matado, a alguien que pudiese formalmente entregar el control de esta operación militar. Dejó vagar la mirada entre los colonos de sus alrededores, imaginando que lo verían como su salvador. Instalaremos aquí la base de operaciones terrestre, ordenó mientras más marines emergían de otras naves de evacuación recién aterrizadas. Debatió si proferir un discurso primero u ordenar a sus marines que ayudaran a extinguir algunos de los incendios de la ciudad. En un gesto amable, envió a los médicos a ver si podían ayudar a alguno de los colonos heridos. Sonrió con altanería y se giró hacia los desahuciados colonos. Pueden descansar tranquilos a partir de ahora.